Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Fuerte abrazo. Que la gracia y paz de Dios esté con todos ustedes. Por su amor y benignidad estamos hoy aquí para poder dar gloria a su nombre y para poder transmitirle la palabra del Señor Jesús conforme a lo que Él ha dispuesto en nuestro corazón. Por lo cual vamos a hablar de este tema el día de hoy, que es un llamado al arrepentimiento para comunión. Vamos a orar para dar inicio y que el Señor Jesús nos auxilie y nos guíe en este tiempo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno favor, por tu paz, por tu misericordia, por tu victoria, por tu fiel y grata paz. Dirígenos hoy para que tú seas nuestro socorro y nuestra fortaleza. Guíanos hoy y susténtanos hoy para que tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Encomendamos hoy nuestro camino hacia ti y que tú nos dirijas para poder transmitir la palabra de verdad como tú lo anhelas y deseas, y también asimismo para poder recibir la palabra de verdad como tú lo anhelas y como tú lo deseas, para que todo sea para alabanza de la gloria de tu gracia, para que el enemigo no nos quite lo que tú nos quieres dar, para que el enemigo no destruya lo que hay en nuestras vidas y nuestros corazones. Más bien para que podamos guardar tu palabra, ponerla por obra y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. De mi parte, para poder transmitir la palabra como tú lo anhelas y como tú lo deseas, para alabanza de la gloria de tu gracia, amado Padre, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Ok, vamos a mostrar aquí. Aquí estamos. Ok, entonces como mencionábamos, tenemos el título que le pusimos, un llamado al arrepentimiento para comunión. Para poder mencionar esto, vamos a colocar lo que es Isaías capítulo 1. Vamos a leerlo desde los versículos 10 al 20. Vamos a ver lo que está mencionando Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 1 con relación a lo que es prácticamente la comunión. En este caso, cuando vamos a hablar de comunión, vamos a hablar no solo en el aspecto personal, sino que también en el aspecto, por así decirlo, congregacional, por la manera en la cual se está expresando la profecía del libro de Isaías. Vamos a verlo, lo que dice acá. Versículo 10 de capítulo 1 de Isaías dice: Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad hacer lo malo. 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada,
porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ok, vamos a regresar acá al principio del versículo, del capítulo, perdón. Perdón. Ahí está. Entonces, aquí hay una situación muy fuerte en la forma de que Dios lo expresa. Entiendo de que el capítulo inicia, perdón, la situación comienza desde el capítulo 1, perdón, del versículo 1, pero me quise centrar en el versículo 10 al 20. La situación es de que Dios envía a Isaías a profetizar a un pueblo que se ha revelado, por supuesto. Pero en este caso, lo que hace Dios en el versículo 10, utiliza una palabra muy fuerte y habla de príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Es decir, que no se expresa a ellos como usted los príncipes de Judá y el pueblo de Israel. No está utilizando esas palabras que a veces comúnmente se hace mención cuando se dirige a veces al pueblo de Israel, sino que está mencionando de que ellos están siendo semejantes a lo que era Sodoma y Gomorra. Es decir, que ellos están teniendo depravaciones o manifestaciones similares a Sodoma y a Gomorra. Y por eso dice príncipe de Sodoma, y cuando hable de príncipes, está hablando de los principales, en el sentido de, por ejemplo, los sacerdotes, los reyes, los militares o algún otro tipo de que son primordiales dentro de la nación, están siendo semejantes a Sodoma, y cuando dice pueblo, pueblo de Gomorra. Entonces es una situación muy fuerte realmente a la hora que lo expresa, ¿verdad? Es como decirle a alguien, por ejemplo, tú eres abominable, pero con otras palabras. Entonces, en este caso está hablando algo muy fuerte. Dice, príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros de cebo de animales, de gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansada estoy soportarlas. Ok, entonces en este punto, en el capítulo, ya en el del 11 en adelante, hay algo bastante relevante con relación a lo que Dios está expresando. Y es de que todo lo que está mencionando, inclusive él mismo lo colocó. ¿Por qué? Porque él mismo puso acerca de los sacrificios que se tienen que presentar. El mismo Dios también indicó relacionado a lo que eran los bueyes u ovejas o machos cabríos. Él mismo lo instituyó. Es decir, que no está hablando de que, el pueblo de Israel se está inventando estas fiestas o estos métodos, por así mencionarlo. También, por ejemplo, aquí dice en el versículo 10, no traigáis más vana ofrenda, incienso me es abominación. Es decir, también cuando se oraba se presentaba incienso. Dice luna nueva, que era una fiesta que constituía también junto con el día de reposo. El convocar asamblea, porque cuando también se convocaba asamblea significaba que a veces se leía la Biblia o lo que se conocía en el momento como la Torá y se hablaba y se enseñaba de forma, por decirlo, audible. No lo puedo sufrir. Vuestras fiestas solemnes, como ya lo hemos hablado, por ejemplo, la Pascua, los panes sin levadura y algunas otras fiestas como tabernáculos, etc. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansada estoy soportarlas. Entonces, todo esto que Dios está mencionando era algo que él ya mismo había instituido, por ejemplo, en el caso, en el libro del Éxodo, de Deuteronomio, Números, él ya había instituido muchas de las fiestas que se tenían que hacer, los sacrificios que se tenían que dar y muchas de las situaciones que estamos leyendo. Entonces aquí es donde nos viene a entrar en, por así decirlo, como un golpe a nosotros, o en el decir, ¿cómo así que si él mismo lo colocó, ¿por qué me está diciendo ahora que le es abominable o porque le es cansado estar viéndonos en esas fiestas si él mismo lo puso? O por lo menos cuando yo estuve leyendo ese pasaje,
ya hace muchos años, meditaba en eso y decía, bueno, si Él lo puso, ¿por qué es que Él está diciendo que se siente cansado de vernos? Si Él mismo lo puso. Y ahora cuando lo traeríamos nosotros al contexto actual, porque recordemos de que esto se lo dijo al pueblo de Israel, pero si nosotros lo trajéramos a nuestra vida diaria, inclusive en términos personales o congregacionales, es como que si yo dijera, miren, yo ya estoy cansado que estén ustedes haciendo culto cada domingo. Yo estoy cansado que ustedes estén estableciendo sus alabanzas, sus adoraciones o el worship o las predicaciones que ustedes están dando. Yo ya estoy harto y estoy cansado de eso. Entonces uno se preguntaría, ¿qué pasó? Pero si la Biblia dice que hay que congregarnos para Dios, si la palabra dice que hay que alabar a Dios, si la palabra dice que hay que adorar a Dios, si la palabra dice que hay que exhortar y hay que enseñar y hay que predicar, ¿por qué viene Dios a decirnos que ya está harto de todo eso? Podría sonar, por así decirlo, contradictorio, o inclusive que uno venga y se vaya a levantarse temprano, como hay ciertas congregaciones que hacen, bueno, dependiendo de la congregación, ¿verdad? Hacen, por ejemplo, culto de adoración en las mañanas, 5 de la mañana o 6 de la mañana, y algunas otras lo hacen en la noche, por ejemplo, tipo 7, y tiene inclusive un día específico para eso, ¿verdad? Y que inclusive Dios diga, miren, sus cultos de oración ya los tengo como cansancio, hastiado estoy de ellos. Entonces uno decía, pero si la Biblia dice que tenemos que hacer casa de oración, la Biblia nos ha enseñado que nosotros debemos orar. Entonces es como que entrar en un choque de cómo así que si la Biblia nos dice algo, cómo es que Dios nos viene a reprender de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y esto no es solo lo menciona acá, y por eso también hablaba de lo que podría ser congregacional y también lo personal, porque en el libro de Isaías, también en el capítulo 58, también Dios le dice al pueblo de Israel, ¿y ustedes por qué están ayunando? O sea, andan buscando revelaciones o verdades como si fuesen un pueblo que estuviera haciendo lo justo y le recrimina el ayuno que ellos están teniendo. Entonces, uno se podría pensar a poner a pensar, pero si Dios nos ha pedido que ayunemos, Dios nos ha requerido a nosotros y nos ha impulsado para que entremos en una comunión, una intimidad a través de los ayunos. Y también podríamos, por ejemplo, señalar que inclusive dentro de las fiestas que tenía el pueblo de Israel, tenía inclusive a veces, si no estoy mal, hasta un mes de ayunar. Entonces vemos de que hay una recriminación, hay algo que Dios está exponiendo a las personas, al pueblo, y en este punto no lo veamos nosotros como que ahí yo no estoy metido ahí, ¿verdad? Yo sí estoy haciendo lo que es de Dios. Aquí está agarrando Dios a todos parejo, ¿verdad? Inclusive en este caso Isaías, pero estoy trayendo la relación a nuestro punto de nuestra forma de culto, nuestra forma de adoración o de alabar o de congregarnos o inclusive nuestra intimidad diaria, porque alguien puede decir, bueno, estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy ayunando, y que de repente el Señor me diga, mira, ya me tenés harto, ya me tenés cansado de esto y de lo otro. Y uno dice, pero si Dios, tú me has dicho que lea, tú me has dicho que ore, tú me has dicho que esto y tú me has dicho que lo otro, ¿verdad? Inclusive tal vez uno pide avivamiento, uno pida gloria, uno pide muchas cosas que a veces se hace, ¿verdad? A veces se mencionan, por ejemplo, cultos de avivamiento o se hace de oraciones para que Dios envíe un avivamiento. Entonces hay muchas características que se hacen, inclusive, por ejemplo, congresos, seminarios, actividades que se vienen realizando alrededor del mundo de diferentes tipos y que el Señor ya diga, miren, ya me tienen cansado ustedes con lo que podría representar este tipo de manifestaciones. Entonces, en este caso, es lo que está diciendo en este caso de Isaías. Nos está manifestando esta situación para darnos a entender de que necesitamos cambiar algo. Entonces, veamos este punto acá de versículo, ok, fiesta solemne, ok, 14, 15, ok. 15 dice, a consecuencia de estas situaciones que nosotros podemos estar haciendo, es decir, vuelvo a repetir, tanto en nuestros cultos o como en nuestra perspectiva personal, en ambos casos, nosotros tenemos que estar observando esto. Dice 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, en este caso está diciendo que a causa de que ciertamente podemos estar realizando nosotros ciertas observanzas, ciertas situaciones en el culto, en alabanza, inclusive en nuestra vida diaria, como lo acabo de señalar, por ejemplo, con el ayuno, que habla en Isaías 58. Entonces, en ese punto, perdón, en ese punto ve que Dios puede decirnos a nosotros, mira,
yo no voy a estar oyendo tus oraciones o yo no voy a estar atendiendo a tus oraciones, pero esto que está diciendo no lo está diciendo Señor por gusto, sino que toda la expresión que está dando, inclusive que viene el versículo 1, viene a resaltar aquí. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, en este caso nos está diciendo de que ciertamente nosotros podemos estar haciendo todo eso, ya sea cultos, congresos, todo ese tipo de cosas, inclusive nosotros que ayunemos, oremos, leamos, pero que juntamente con eso nosotros estamos haciendo algo que no es correcto y que no es debido. Por eso aquí menciona, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Significa que uno a veces está haciendo lo malo y aparte de eso está haciendo estas otras actividades. En este caso que uno ore o inclusive cuando uno incrementa sus oraciones, que aquí inclusive lo dice en el versículo 15, dice, asimismo cuando multipliqué la oración, yo no iré. Es decir, que a veces uno dice, Señor, ¿por qué no me contestas? Y uno está orando y orando y orando, pero juntamente con eso uno también está realizando ciertos pecados y ciertas cosas que no son debidas. Entonces Dios nos quiere dar a entender de que ciertamente está bien que lo busquemos, que vayamos a la congregación, que estemos haciendo ciertas actividades o ayunos o oraciones, pero que no necesariamente solo sea para pedir lo que nosotros queremos o para mantener las tradiciones, sino que también para que nosotros nos apartemos del pecado. Es decir, apartados del pecado, apartados de lo malo, quita la iniquidad de vuestros ojos, entonces así ya podríamos, por así decirlo, ser recibidas nuestras oraciones o nuestra alabanza al Señor o nuestra comunión o por así decirlo, nuestras peticiones inclusive de lo que correspondería, por así decirlo, un avivamiento. Pero también sucede acá, de lo que aquí está hablando, en este caso el versículo 16, hace referencia de que nosotros debemos dejar de hacer lo malo. Y en este punto de dejar de hacer lo malo, hay algo importante que resaltar. Y es de que a veces nosotros no sabemos de que estamos haciendo algo malo. Es decir, a veces nosotros tenemos ciertos comportamientos o ciertas acciones que para nosotros no puede ser malo, pero para Dios sí. Entonces aquí es donde nosotros debemos preguntarle al Señor y preguntarle en qué realmente estamos haciendo algo malo. Y Dios obviamente nos va a responder. Si esto pasa similar, por ejemplo, en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, Dios viene y habla acerca al pueblo diciéndoles, ustedes han dicho, ¿en qué nos has amado? Y Dios les comienza a explicar de qué manera los ha amado. Es decir, que el mismo pueblo decía, ok, Señor, tú dices que nos amas, pero nos está pasando esto. Entonces Dios viene y les responde a ellos y les aclara la situación. Es decir, que de alguna manera ellos estaban cegados y no habían entendido lo que estaban haciendo mal. Y Dios, por así decirlo, en el libro de Malaquías les comienza a aclarar las razones por las cuales ellos están haciendo las cosas mal. Entonces nosotros debemos entender si hay cosas que no se están siendo escuchadas o no estamos atendiendo o no estamos aprendiendo o manifestaciones que no se están dando. Posiblemente hay cosas malas que estamos haciendo que inclusive puede ser que no nos estemos dando cuenta. Por ejemplo, David también decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Qué significa? De que él podía hacer que él estaba haciendo cosas que no se daba cuenta que eran malas. Obviamente hay cosas que sí nos damos cuenta nosotros que estamos haciendo mal. Inclusive nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame a no hacer esto. Pero en otras ocasiones nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Y por esa razón Dios nos envía personas o inclusive a veces nos muestra sueños o a veces tal vez a través de la palabra nos muestra a nosotros que hay cosas que estamos haciendo mal, que no son agradables a lo que Él necesita. Entonces, por consecuencia, el primer punto, es decir, todo lo que estoy mencionando acá es por el hecho que llamamos, por lo que menciona el punto, llamados a la comunión, pero llamado al arrepentimiento para comunión. Porque Dios dice, ok, tú quieres más de mí, tú quieres más intimidad, comunión, que tus oraciones yo las escuche, necesito que te arrepientas en los diferentes puntos. Alguien podría mencionar, pero ¿en qué he pecado? Como lo que mencionamos de Malaquías, y Dios puede resaltarnos a nosotros de qué manera estamos pecando, porque a veces puede ser que no nos estemos dando cuenta de la manera que hemos pecado. Ya que pecar, como en ciertos momentos hemos hablado, hay pecados que se podrían, o por lo menos yo lo menciono de esa manera, pecados
escandaloso, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, adultera o fornica o alguna otra cosa, las congregaciones o inclusive nosotros decimos eso es muy malo, ¿verdad? Pero cuando tenemos otros pecados, como puede ser el egoísmo, puede ser también, por ejemplo, la envidia, la crítica, el juzgar o otro tipo de situaciones, puede ser que sean, por así decirlo, pecados tal vez silenciosos le llamaría, porque tal vez no hacen tanto escándalo. O las personas tal vez no ponen mucho el grito en el cielo cuando se menciona, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros miramos a alguien murmurar o criticar, a veces tal vez nosotros no tenemos el mismo concepto de como que alguien adulterara o fornicara, ¿verdad? Solo decimos, tal vez ni nos damos cuenta que pues, la persona podría estar murmurando o podría estar ejecutando ese tipo de juicios, ¿verdad? O de juzgar mal. Puede ser que no nos demos cuenta. Entonces nosotros decimos, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, pero ya cuando viene Dios, Dios nos puede decir, mira, lo que pasa hasta que no estás amando a tu prójimo como debe ser amado. No estás amando tal vez a tus hijos, no estás amando a tu familia. Los has, por ejemplo, menospreciado o los has desligado. Y eso también entra como un pecado. Que tal vez nosotros no lo vemos de esa manera, no lo estamos observando de esa manera y en algunas otras cosas, y por lo cual Dios nos hace este llamado a cambiar, a arrepentirnos, a entender que hay cosas que están mal, pero que no las vemos. Vuelvo a repetir, hay cosas que la sociedad ya ha marcado más fuerte, por ejemplo, o que tal vez en la Biblia nosotros por haberlo leído o por nuestra propia conciencia, podemos ver que sí es realmente malo. Por ejemplo, hagamos de cuenta el golpear a alguien. Nosotros venimos y nos golpeamos con alguien en la calle, nosotros lo podemos ver como algo malo y podemos llegar delante de Dios y decir, Señor, me arrepiento, ¿verdad? Pero la palabra dice también, aquel que aborrece a su hermano, o que no lo perdona, está siendo homicida. Es decir, que es como que lo estuviéramos golpeando, como que estuvieras generando una falta similar. Y eso lo declara en Primera de Juan. Entonces vemos de que aquella persona que está aborreciendo a su hermano, también está haciendo un pecado semejante, pero a veces nosotros no lo consideramos. Entonces Dios nos llama a que nosotros busquemos perdonar a otras personas, ya sea inclusive pues papá o mamá, hermanos, hijos, porque a veces por la convivencia que tenemos familiar, hay más roces o hay más situaciones y por lo tanto Dios nos lleva a buscar que tengamos paz con nuestros hermanos. O inclusive en las congregaciones, cuando a veces uno se junta con hermanos, a veces hay discusiones, por así decirlo, doctrinales, etcétera. Puede ser que los roces lleven a que nosotros nos alejemos y no tengamos una paz entre hermanos y también haya, por decirlo así, ciertos rencores, por lo cual Dios nos llama al arrepentimiento. Obviamente a veces nosotros eso no lo miramos de esa manera como que hemos pecado y por lo tanto no podemos dejar de hacerlo porque no sabemos que realmente estamos cometiendo un pecado. Por consecuencia, necesitamos nosotros preguntarle a Dios que nos abra nuestros ojos, que nos hable, que nos diga, que nos enseñe, que nos muestre, para que nosotros podamos entender que es malo y por consecuencia dejarlo de hacer. Por ejemplo, también a veces pasa que a veces, o por lo menos a mí me pasaba antes, que a veces uno no pensaba que ver televisión podía ser malo, ¿verdad? Pero en mi caso particular, yo recuerdo que el Espíritu Santo me convencía, no tanto de decirme que era malo ver televisión o no, sino que el tiempo que podía estar utilizando en ver televisión, lo podía utilizar para orar. Porque regularmente yo tenía una miseria que miraba antes a las 12 de la tarde y me dedicaba una hora. Entonces, mientras yo estaba viéndola, venía la convicción del Espíritu Santo diciendo, mira, esta hora lo podías usar para orar. Entonces ya dejé eso y entendía que era mejor ir a orar o a leer la palabra que dar mi tiempo, por ejemplo, a esta serie de televisión. Obviamente ya cuando uno logra comprender lo que, por ejemplo, nosotros conocemos como doctrina o forma de vida o enseñanza, las enseñanzas vienen por lo que se oye o por lo que se ve. Entonces uno termina siendo un imitador de lo que uno ve. Entonces cuando uno ve las series, ciertas series de televisión, a veces hay ciertas cuestiones que son, por ejemplo, escarnecedor, comportamientos egoístas y otro tipo de cosas que vienen en nuestros ojos. Nosotros terminamos imitándolas en cierto punto de nuestra vida y también comienza una retroalimentación del egoísmo, envidia, hechicería y otro tipo de cosas, pero a veces uno no se da cuenta. Después uno termina actuando o inclusive sacando un chiste de una serie en un momento y puede dañar a otra persona, ¿verdad? Podría haber sonado cómico en la televisión, pero ya cuando uno habla con otra persona, no. Entonces ahí vemos cómo vienen cierto tipo de, por así decirlo, adoctrinamientos a través de lo que vemos o de lo que oímos. Por lo cual el Espíritu Santo nos lleva a decir de que dejemos de hacer algo, apartarnos de eso
pero obviamente primero tenemos que saber que es malo. Y también en este caso Dios nos puede impulsar a nosotros para ir a leer la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reconocer de que eso es malo. Y por eso Dios nos invita a nosotros constantemente a leer la palabra del Señor. Inclusive en el versículo 10 que estamos resaltando, vemos que decía, pueblo de Gomorra, escuchad la ley de Jehová. En este sentido de que nosotros, si no atendemos a la ley, vamos a terminar yendo en otro lado o inclusive siendo enseñados por otras cosas o por otras corrientes, ya sea filosóficas, humanas o como dice la Biblia, de la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres. Entonces, por eso la palabra es crucial para abrirnos los ojos, para enseñarnos cuál es el camino correcto, de entender también inclusive de si algo es malo, por qué es malo, y también las consecuencias que traen estas cosas malas que nosotros hacemos. Es decir, en pocas palabras, de que todo lo que vemos en el mundo, de hambrunas, escasez, problemas sociales, problemas económicos, guerras entre cada uno de nosotros, y todo ese problema que hemos tenido es fruto de los pecados individuales. Es decir, a veces nosotros decimos que este pecado que yo hago no afecta a nadie, pero como todos estamos conectados, entonces significa que todos los pecados individuales generan un conjunto de pecados, por lo consecuencia trae consecuencias a gran escala, ¿verdad? Pero eso no lo vemos nosotros. Entonces Dios lo que busca es de que nosotros como pueblo entremos en razón de lo que es malo, apartarnos para atraer a lo siguiente, ¿verdad? Por eso dice acá, en versículo 17, aprended a hacer el bien. ¿En qué sentido? Obviamente nosotros venimos bajo ciertas enseñanzas, formaciones y etcétera, por lo cual tenemos que aprenderlas, no las sabemos. Por eso primero que tenemos que dejar de hacer es dejar de hacer lo malo, pero luego buscar aprender aquello que realmente es verdadero. Y por eso está la misma palabra, y por eso también la palabra nos enseña que nos da el Espíritu de Dios, o inclusive Dios ha enviado predicadores, ministros, etcétera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender a hacer lo que es correcto. O en este caso, como lo que se conoce como la palabra de Dios, que inclusive en el libro de Deuteronomio dice, guardad estos mandamientos porque son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. O dice, ejecutéis estos mandamientos, pero escuchad, ejecutad y viviréis a causa del mandamiento. Entonces nos habla de un aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que buscar aprender. Es decir, no solo buscar la congregación o no solo buscar la oración, sino también aprender de lo que dice la palabra de verdad conforme a lo que Dios necesita. Entonces dice después, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Por qué? Porque todo esto va relacionado a lo que mencionamos de lo que es lo bueno. Porque las personas, en este caso, en el caso de Isaías, ellos estaban haciendo lo contrario a esto. Estaban poniendo tropiezo. Acá no lo dice específicamente en el Isaías 1, sino que lo dice en Isaías capítulo 57. 59 creo que es. En Isaías 59 habla de que ellos le pusieron tropiezo a la justicia y a la verdad, y ellos se apartaron inclusive de todo ello. Entonces, bajo ese término o bajo ese punto, ellos estaban teniendo actitudes que no iban correspondientes a eso. Por eso está especificando aprender a hacer el bien. ¿Qué es lo bien? Cuando hay bueno, esto ya es en términos de ortografía. Cuando hay un punto y coma, hace referencia a cosas que van relacionadas. Entonces, en este caso dice Dios, bueno, busquen hacer justicia, restituyan al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. En el caso de Isaías 58, cuando Dios también le dice a ellos, pero ¿por qué están ayunando? Ustedes ayunan para tener revelaciones o para tener ciertas situaciones para poder contender entre ustedes. Algo así como que yo tengo la razón, vos no la tenés, y que buscan una revelación para eso, para pelear y contender. Entonces, en el mismo punto de Isaías 58, Dios también le dice, ¿acaso este es el ayuno que yo escogí? Y también habla de eso. Dice, para que desates la ligadura de impiedad, para que tú partas tu pan con el hambriento. Entonces, siempre muestra esa misma situación de el amor al prójimo, ¿verdad? Cosa que a veces nosotros no podemos estar teniendo. Es decir, podemos ir al culto, pero no necesariamente que en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, con las personas o con amigos, etcétera, podemos estar buscando hacerles justicia o podemos estarles amando. Amando no necesariamente estamos hablando de
de darles besos o abrazos, sino que amando estamos hablando inclusive de perdonarles sus faltas. O inclusive tal vez buscar ayudarlos en ciertas cosas cuando podemos ayudarlos. Es decir, esto también lo habla el libro de Proverbios cuando dice que si alguien tiene o necesite algo, no solo les digas que te vaya bien, sino que provéeles tú si tú tienes, ¿verdad? Entonces a veces nosotros vemos que alguien está en dificultad y tal vez cerramos nuestros ojos o nuestras manos y yo no sé nada. Entonces, en ese caso es lo que Dios nos está diciendo. Podemos estar yendo al culto, podemos estar orando, pero también Él requiere, Dios, que amemos a nuestros prójimos. Caso contrario, esto podría estar afectando que nuestras oraciones o que nuestra comunión se pueda despegar, por así llamarlo, porque esto es lo que Dios requiere y necesita. Vamos aquí al 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, esta es otra situación con respecto a nuestro acercamiento a la comunión. Y es de que cuando a veces nosotros pecamos, también va a depender, ¿verdad?, del entendimiento y concepto de la persona. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, a veces no nos acercamos a Dios por ciertos pecados que nosotros podemos tener. Y a veces podemos pensar de que Dios no nos va a perdonar nuestros pecados. Y por esa razón hay personas que inclusive a veces se autocastigan, ¿verdad? Que a veces una vez pasó cuando una persona me dijo, mira, yo no voy a alabar a Dios hoy porque he pecado, dijo él, ¿verdad? Entonces, él se estaba, por así decirlo, autocastigando. Pero Dios no necesariamente busca que nosotros dejemos de alabarlo o adorarlo, sino que Él busca un arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento es necesario para entrar en la comunión. Pero tampoco significa que Dios nos vaya a echar de delante de sí solo porque sí, sino que Él busca que nosotros encontremos ese perdón. Por eso Él menciona aquí, o sea, luego de mostrarle su falta al pueblo, es decir, de hablar del versículo 10 en adelante, decir, miren, yo ya estoy cansado de esto, esto y esto y esto y esto, pero si ustedes vienen y se ponen a cuentas conmigo, sus pecados serán emblanquecidos. Es decir, de que nuestras manos ya no tendrían sangre, como en el caso de lo que vemos aquí en el caso de versículo 15. Cuando extendáis sus manos, extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, porque en otro pasaje, en el pasaje anterior dice que vuestras manos están llenas de sangre. Entonces aquí menciona de que si nosotros nos ponemos a cuentas delante de Dios, si nosotros buscamos arrepentimiento, entonces Él nos va a permitir entrar en su comunión. En este caso en particular, vuelvo a repetir, hay personas de que a causa que pecaron no quieren asistir inclusive a la iglesia. Es decir, hagamos de cuenta que la persona pecó y dice, no quiero ir a la iglesia porque he pecado y no me quiero sentir mal o Dios me va a rechazar. Entonces, para no sentirse rechazados por Dios, por ejemplo, ellos mismos se aíslan. Entonces, Dios no necesariamente está buscando eso. Dios, inclusive yo lo he resaltado en otros pasajes, que también la Biblia dice, acercaos con confianza delante del trono de la gracia, para el oportuno socorro. Entonces, ciertamente Dios se puede enojar con nosotros, por así decirlo, pero también Él busca que nos acerquemos para arrepentimiento. En el caso de lo que está hablando aquí Isaías, también hay algo importante que resaltar, porque ellos estaban cometiendo un pecado desmedidos, es decir, que estaban pecando constantemente. No era como que ellos tuvieran una reflexión de que, así como lo que estoy mencionando ahorita, de que dijeron, bueno, pequé, me voy a arrepentir, sino el hecho de que pecaban y seguían pecando, pero a la misma vez seguían realizando las mismas actividades y las mismas fiestas. Por consecuencia, Dios lo que buscaba era que ellos entendieran que no era la manera de buscarlo, no era la manera de buscarlo estar yendo, por ejemplo, en este caso, cultos, orando y todo, y a la misma vez continuando sus pecados, sino que lo que está diciendo es, si me quieren buscar, arrepiéntanse y busquen mi nombre. Por eso también dice la palabra en cierto pasaje de Timoteo, haciendo relación apártense iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, en este caso, Dios lo que busca y necesita es de que nosotros nos apartemos del pecado, pero también no diciendo a Dios como que no está buscando Dios separarnos o cortarnos realmente, sino que Él busca que nos arrepintamos para que podamos entrar en la comunión. Inclusive lo que Jesucristo hizo en la cruz es para eso. Lo que Jesucristo hizo en la cruz es para que nosotros nos arrepintamos y entremos en su comunión. Por eso es el sacrificio de Cristo en la cruz, para arrepentimiento, para perdón de pecados. Entonces, si nosotros entendemos eso,
vamos a entender de que lo que va a provocar que nos acerquemos cada vez más a Dios es arrepentirnos de nuestros pecados y por lo tanto vamos a adquirir una mayor gloria. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, de que si nosotros queremos tener más comunión, necesitamos dejar de pecar. Necesitamos dejar de hacer lo malo y comenzar a aprender a hacer lo bueno. Por esa razón es de lo que dice aquí, venid, dice Jehová, estemos a cuentas. Es decir, que el que está buscando la comunión, el que está buscando arreglar las cosas, siempre ha sido Dios. Dios siempre ha puesto, por así decirlo, el primer paso para que nosotros nos arrepintamos. Dios siempre ha puesto el primer paso para que entremos en comunión. Entonces, por esa razón es de que no suena muy lógico que a veces nosotros digamos, es que Dios no me quiere, es que Dios me ha desechado, es que Dios esto y lo otro. Esas son mentiras que a veces el enemigo ha provocado y ha hecho en nosotros para que nosotros no nos acerquemos. Pero en este caso, bajo estos dos puntos de personas que se acusan, el hecho es, Dios no necesariamente los va a juzgar de esa mala manera, sino que lo que Dios busca es que nos acerquemos para arrepentimiento. El otro caso es que las personas que están bajo esas dos vías, en el sentido que están pecando y a la misma vez están realizando las otras actividades, no significa que Dios quiere que dejen de hacer las otras actividades, sino que Dios que quiere es de que dejen de pecar y enfocarse única y exclusivamente en las actividades del reino, que es la comunión, la alabanza, la adoración, etc. Ok, entonces, en este punto, por eso dice el Señor, de que si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero ¿qué hay? Lo que necesitamos? Ponernos a cuenta. Es decir, si nosotros estamos pecando en ciertas áreas, si nosotros estamos mencionando ciertas áreas, lo mejor es ponernos a cuentas. Decirle al Señor, mira, Señor, he pecado en esta área, y exponer nosotros delante de Dios nuestros pecados. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces cuando nosotros pecamos en un área, inclusive a veces tratamos de ocultársela a Dios. Algo similar a lo que ocurrió con el caso de Adán. Cuando Adán se presenta delante de Dios y le dice que estaba oculto, se ocultó de la voz del Señor y por lo tanto él dice, es lo que pasa que estoy desnudo. Es decir, que él a causa de cometer un pecado, él se escondió de la voz de Dios. Entonces cuando nosotros pecamos, eso pasa. Nosotros buscamos escondernos de Dios. Buscamos tapar nuestro pecado con algo o justificarlo con cierta manera. Entonces Dios no busca que nosotros nos justifiquemos o que ocultemos delante de Él. A veces no es ni siquiera que lo ocultemos delante de las personas, sino que estamos ocultando el pecado delante de Él. Entonces uno tiene que acercarse a Dios y decirle, Señor, ciertamente he pecado en este y en este pecado, y también exponer las causas de por qué uno ha pecado, ya sea porque le guste, porque hay personas que puede ser que nos guste cierto pecado y decirle, Señor, me gusta este pecado, pero lo quiero dejar por ti. Entonces Dios nos va a mostrar y nos va a guiar a saber cómo hacerlo, pero obviamente, por eso menciono que tenemos que confesar nuestro pecado delante de Él. Y es lo que Dios nos ha hablado, nos ha enseñado en la palabra de confesar nuestro pecado. Y cuando hablamos de confesar el pecado, por ejemplo, en Marcos capítulo 1 dice que ellos eran bautizados y mientras eran bautizados confesaban sus pecados. Y también por eso la palabra a veces dice, confesad vuestros pecados los unos a los otros. Entonces, si nos damos cuenta, Dios nos está hablando de confesar nuestro pecado delante de Él primeramente. Delante de los pecados que hemos estado realizando, ya sea murmuración, mentira, engaño, masturbación, etc. No solo decir, Señor, ayúdame a cambiar, sino el hecho de expresar y confesar lo que hemos pecado delante de Él. Puede ser que nos cueste, nos dé vergüenza, pero es necesario. Por eso dice, venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es decir, que no debamos nada delante de Él. Ok, entonces, pero también, vuelvo a repetir, aquí pone la esperanza de, si vuestros pecados fueren como la grana. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es decir, que Dios no necesariamente lo que está diciendo es que nos va a dejar en esos pecados. Lo que está diciendo es de que nos va a quitar esos pecados si nos acercamos y buscamos de Él. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
Entonces, en este caso vemos de que el Señor aquí ya está dando, por así decirlo, una advertencia. ¿En qué sentido? De que ciertamente nos está anunciando que nosotros dejemos el pecado para continuar en su comunión, pero que si nosotros continuamos pecando en las diferentes áreas y seguimos queriendo hacer las actividades, ya sea en la congregación o sea en nuestra intimidad, Dios va a enviar también una corrección a nosotros o nos va a meter a un juicio a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí se menciona en este pasaje, si quisierais y oyereis, es decir, en el sentido de, si ustedes se ponen a cuenta, si ustedes dejan de hacer lo malo, si ustedes aprenden a hacer el bien, entonces comeréis del bien de la tierra. Pero si no lo quisieran hacer, 20, si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es decir, que también si alguien sigue realizando la continuidad de sus pecados y no se ha querido arrepentir y sigue siempre en estas dos vías, o como la Biblia habla de almas adúlteras que andan bajo dos vías, entonces Dios va a tener que tratar a esta persona a causa de continuar con el mismo pecado, de querer andar, por ejemplo, en este caso, como mencionamos Isaías, en las actividades congregacionales o de otras, oración, ayuno, en otras situaciones, como que el pecado no tuviera nada que ver. Entonces, ¿qué pasará? Dios va a entregar a esta persona a un juicio, a una corrección. Esto no solo lo dice acá, sino que también lo dice en Apocalipsis capítulo 2, cuando dice de que aquella mujer que se dice Jezabel, que enseña a otras personas a fornicar y a comer de lo que es inmundo, si no se arrepiente, porque les he dado tiempo para que se arrepientan, y no lo han hecho, los entregaré, creo que es voy a leerlo para que no olvide yo aquí las palabras exactas de lo que está mencionando. Apocalipsis 2 dice aquí. Vamos a leerlo más. Ahí está. Versículo 19, Apocalipsis capítulo 2 dice, yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, si nos damos cuenta acá, por ejemplo, en el caso que estoy mencionando aquí, en el caso de Apocalipsis capítulo 2, nos podemos dar cuenta de que le está hablando a un grupo de creyentes, en este caso es la iglesia de Tiatira, por eso dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, en este caso a las personas que son miembros de la iglesia de Tiatira. Y dice, si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, en este caso, a la iglesia de Tiatira, no a todos los miembros, sino que a algunos, que dice aquí, que toleras a esa mujer que se dice ser profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es decir, que a veces Dios nos dice o nos da tiempo a nosotros para arrepentirnos, pero a veces nosotros no queremos arrepentirnos. Entonces, en ese caso tenemos que evaluar realmente si nosotros estamos queriendo continuar en nuestros pecados. Obviamente alguien dirá, hermano, yo quiero dejar de pecar, pero ya cuando uno a veces se examina o se pone a pensar detenidamente, hay pecados que a veces uno no quiere dejar. Y entonces uno tiene que pedir la ayuda al Señor para decirle, Señor, no he querido dejar esto, ayúdame a poder dejar este pecado. Okay. Entonces dice aquí, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. ¿Pero por qué? Porque le dio tiempo. Es decir, a veces cuando nosotros estamos pecando y estamos haciendo ciertas cosas, a veces aparentemente no viene ninguna corrección o aparentemente un juicio. Y es porque Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Entonces a veces pensamos nosotros que lo que estamos haciendo está bien porque aparentemente no nos ha pasado nada malo.
y por esa razón es que estamos, por ejemplo, bajo esas dos vías de haciendo cosas malas y aparte en el culto o en la congregación o en otras actividades lo estamos haciendo, es decir, seguimos realizando ese tipo de pecados. Pero en otro tipo de actividades congregacionales, ¿verdad? Como aquí menciona el libro de Isaías, que estaban en las actividades congregacionales que inclusive la misma palabra estaba dejando, pero ellos continuaban en su intimidad o en oculto, continuaban pecando. Entonces, bajo ese punto, vuelvo a repetir, Dios necesita que nos apartemos para que podamos recibir la gloria que Él nos ha puesto. En este caso, voy a regresar aquí en la parte de Apocalipsis, dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es decir, por eso vuelvo a repetir, Dios nos da tiempo, pero a veces nosotros no queremos. Si nosotros no atendemos a ese tiempo, o tampoco digamos, no, es que Dios me va a dar 5 años, o 10 años, o 20 años, no lo veamos de esa manera. Dios tiene un tiempo para que nos arrepintamos y tenemos que entendernos. Si no nos ha pasado nada, es por la misericordia de Dios. Dice aquí, he aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, si nos damos cuenta, aquí concuerda con lo que dice Isaías, en el sentido de que si nosotros no queremos, si nosotros no nos arrepentimos, Dios lo que va a tener que hacer es entregarnos a un juicio, entregarnos a una corrección, entregarnos a un castigo, porque no queremos dejar de pecar. Entonces, vemos de que lo que está hablando Isaías en todo este punto, está hablando de llevarnos o mostrarnos un arrepentimiento para entrar en una comunión. Nos está mostrando cosas que tal vez nosotros pensamos de que estamos bien. Dios nos habla en diferentes maneras, de la manera que lo estamos haciendo no puede ser correcta. Hagamos de cuenta, puede ser que nuestras oraciones, nuestros ayunos, o la forma de leer la Biblia no esté siendo correcta. Y no es que Dios procure que nosotros lo dejemos de hacer, sino más bien es de que lo hagamos de la manera correcta. Menciono la lectura de la Biblia, ¿por qué? Por lo que mencionaba en el libro de Isaías 58. Cuando decía que ellos ayunaban para que le dieran revelaciones para poder contender contra otros. Entonces no era el propósito adecuado de la forma de ayuno, la forma de leer que estaban teniendo. Necesitaban cambiar en el sentido de buscar el amor o buscar agradar al Señor en las ordenanzas del cumplimiento de la palabra. Por esa razón, todo lo que vemos acá es un llamado al arrepentimiento de algo que nosotros podemos estar haciendo. Podemos, como dice Santiago, estar bajo el punto de ser almas adúlteras, estar jugando con las cosas del mundo, pero también buscando la intimidad o la congregación o otro tipo de cosas, y eso no va a ser muy correcto. Y menciono Santiago porque Santiago hace la referencia de lo que aquí menciona el libro del libro de Isaías, creo que es desde el versículo 16. Esta parte del versículo 16 también lo dice Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago, cuando habla de las almas adúlteras, también menciona eso. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Vosotros pecadores, limpiad vuestras manos. Entonces está haciendo la misma referencia a lo que dice Isaías. Por eso mencionaba de que a veces nosotros oramos por avivamiento, oramos por ser llenos de Dios, oramos por muchas cosas, inclusive de comunión que queremos con Dios, pero a veces no queremos dejar los pecados o no nos esforzamos para dejar de pecar. Entonces por eso dice, acercaos a mí a través del arrepentimiento, a través de dejar de pecar, y yo me acercaré a vosotros. Es decir, yo les daré el avivamiento que están buscando, yo les daré la comunión que están buscando, pero si dejan de pecar. Si no dejan de pecar, no. ¿Por qué? Porque eso va a traer también consecuencias, ¿verdad? Entonces, por esta razón, debemos nosotros buscar y atender al llamado que Dios nos hace de arrepentimiento. Obviamente ese es un arrepentimiento continuo, ¿verdad? En el sentido de que Dios siempre nos va a mostrar de qué arrepentirnos. Inclusive, si no estoy mal, el apóstol Pablo en una carta dice de que no tenemos de qué arrepentirnos. Es decir, que siempre va a haber algo de que nosotros necesitamos de qué arrepentirnos. Y obviamente toda esta situación es para que nosotros podamos tener una mejor comunión con Dios. Pero también mencionando la situación que está manejando aquí Isaías, que era una situación, una congregación, si lo queremos llamar así, que se está metiendo mucho en este ámbito de no dejar de pecar. Y tal vez ellos siguen haciendo sus ordenanzas, siguen haciendo sus fiestas, sus cultos, etcétera, pero necesitan dejar de pecar.
quieren una gloria mayor, necesitamos dejar de pecar, necesitamos consagrarnos y entregarnos a la comunión con Dios, pero es a través del arrepentimiento para perdón de pecados. Por esa causa lo señala Dios ahí, en el sentido de venir y estemos a cuentas. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios para estar a cuentas, para que Dios nos muestre el pecado que estamos haciendo o los pecados, ¿verdad? Que puede ser que pensemos que no estamos haciendo las cosas mal, Dios nos va a mostrar, nos va a revelar, pero no es solo el hecho de juzgarnos o de decirnos, sino que el hecho de que Dios nos lo diga, y que a veces tal vez puede ser que no nos guste por diferentes maneras, es para que nosotros podamos acercarnos a Él. Es decir, si Dios nos envía a alguien para que nos corrija, si Dios nos envía a alguien para que nos hable, no es para necesariamente para que uno solo se sienta mal, sino que es Dios también diciéndonos, yo quiero que tú te acerques más a mí, pero esto que estás haciendo es lo que está impidiendo que te acerques a mí. No solo en términos individuales como persona, sino que también en términos congregacionales, es decir, como todo el conjunto o todo el grupo de personas, como lo está señalando Isaías. Entonces, a eso lo que quiero resaltar con el punto, en este caso, de que debemos arrepentirnos. ¿Para qué? Para entrar en una mayor comunión a Dios. Por eso necesitamos oír o atender al llamado de arrepentimiento que Dios nos está haciendo, que obviamente vemos en este caso en particular, lo está haciendo específicamente para el caso del pueblo de Israel, y por esa razón señaló cosas muy específicas con respecto a lo malo. Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a orar para que, basado en lo que estamos viendo, si estamos haciendo algo malo, que nos ayude Dios a verlo. Por eso mencionaba, dejar de hacer lo malo. Si no sabemos que algo es malo, no lo podemos dejar hacer. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a saber qué cosas estamos haciendo mal y que también nos ayude a acercarnos más a leer la palabra para que nos sea revelado y mostrado qué es lo que estamos haciendo mal. Por consecuencia, eso nos va a ayudar ¿a qué? A que nosotros lo dejemos de hacer, pero también para orar para que el Señor nos ayude a saber qué es lo bueno y nosotros también podamos entrar en el ejercicio de ese aprendizaje y pues la práctica. Y por último, también para no tener temor de acercarnos a Dios y confesar nuestro pecado o confesar nuestra maldad. Y por lo tanto nosotros podemos apartarnos de lo malo. Y también confesar nuestro pecado. Y por ejemplo, en el caso de personas que están tal vez muy acusadas, que ellos no se acusen, sino que Dios está viendo, extendiendo la pauta o la puerta para que nosotros nos acerquemos con confianza y nos pongamos a cuentas con Él. ¿Para qué? Para entrar en una mayor comunión. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu eterno favor, amor, fidelidad y gloria. Queremos hoy bendecirte, amarte y exaltarte hasta lo sumo. Y queremos pedirte hoy que nos ayudes para que nos muestres qué cosas estamos pecando que inclusive no nos hemos dado cuenta. Queremos hoy entender de ti, aprender de ti y vivir para ti y que nosotros podamos atender a tu voz. Ya que en momentos a veces no nos estamos dando cuenta que hay cosas que estamos haciendo mal, ya sea de forma individual o ya sea de forma congregacional. También por otro lado, Padre, también sabemos de que hay cosas que sí estamos haciendo mal y también sabemos que estamos haciendo mal y que no hemos querido dejarlas hacer. Por lo cual ayúdanos, por favor, para ser valientes y dejar aquello que no queremos dejar. Entender que es más valiosa tu comunión, tu presencia, que eso malo. Y que no podemos estar, por así decirlo, jugando entre lo malo y lo bueno, sino que debemos darnos por completo a ti en este caso. Más aún que a veces pedimos más gloria, pedimos más revelación o enseñanza, que tú nos ayudes para poder acercarnos con plenitud de gloria. También necesitamos aprender y que tú nos enseñes y tener esta convicción de acercarnos, porque a veces no nos queremos acercar a ti porque hemos pecado, pero saber de que si nos acercamos es para arrepentimiento, para perdón de pecados. Entonces te damos las gracias, amado Pastor y Rey. Gracias por tu eterno favor y misericordia. Por favor, ayúdanos para entrar en esta tu comunión y en esta tu misericordia. Te lo agradecemos, Padre bendito. Gracias por atender a nuestra voz. Y ayúdanos, por favor, a atender al llamado de arrepentimiento para poder entrar en comunión. En el nombre de tu Hijo y Hijo Jesucristo, Padre eterno, amén. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres nuestro sabio y eterno Dios, porque tú nos das la fuerza para continuar. Queremos hoy, Señor, declarar que tú eres Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador y que no hay nadie fuera de Jesucristo y que no hay Dios fuera de ti, más que solo Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. También creemos que tú lo has resucitado entre los muertos
Y también te pedimos hoy, Señor Jesucristo, que tú nos ayudes y nos sostengas en la verdad. Te lo agradecemos para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Bendito eres eternamente y para siempre. Padre eterno, te damos la gloria. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia, buscando también que nos ayudes a ser bautizados en agua y también para poder ser bautizados con el Espíritu Santo y poder participar de la Santa Cena. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor, en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar por las personas que andan buscando, como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces, hay diferentes necesidades que se están presentando en el cuerpo del Señor. Por lo tanto, vamos a orar por ello, para que Dios nos ayude, para que sean suplidas las necesidades. Padre, venimos delante de ti para que tú suplas todas nuestras necesidades. Entre una de ellas es que necesitamos entrar mayor en comunión, por lo cual necesitamos de tu revelación, necesitamos de tu presencia, de la convicción de que hemos pecado para poder tener mayor comunión. Esta es nuestra necesidad de entrar en tu comunión y estar cerca de ti. Así que hoy pedimos, Padre, para que tú nos auxilies, nos liberes, nos fortalezcas. Y también asimismo, Padre, por las otras necesidades, inclusive de los países, en este caso Guatemala, para que no entren o no siga propagándose o ejerciendo estas ideologías de género. También pedimos, Padre, para que nuestra nación camine rectamente en la verdad y que para que cada uno de nosotros podamos alabarte y exaltarte dignamente. También hoy queremos, amado Pastor y Rey, que tú nos ayudes, por favor, Padre, para que podamos bendecir a aquellos que nos maldicen, perdonar a aquellos que tal vez nos han hecho daño, ya que a veces nosotros queremos mayormente que nos perdonen, pero a veces nosotros también no perdonamos. Así que ayúdanos también tanto a pedir perdón como poder perdonar. Te pedimos también por la necesidad de las diferentes situaciones que la gente está viviendo, como enfermedades, tal vez problemas familiares, situaciones en escuela, colegio, trabajo y en otras diferentes situaciones que se están presentando alrededor del mundo o en las personas. Te pedimos que traigas sanidad, que traigas liberación, que traigas gozo, alegría, que traigas pues el pago de las diferentes deudas o diferentes situaciones que cada uno está viviendo en las diferentes necesidades, ¿verdad? Como a veces el pago de las casas, apartamentos, luz o cuestiones básicas que necesita cada quien para vivir, para que tú te manifiestes como Jehová proveedor. Te damos las gracias, amado pastor, por toda tu fidelidad y tu benignidad. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito seas eternamente y para siempre. Amén y amén.